me da gusto el poder compartir este tiempo con vos que sos amigo de la familia, con Jessica, tus hijos. Así que gracias por aceptar el desafío de poder charlar un rato. Es muy gratificante compartir contigo, Esteban, Pastor Esteban, y tengo gratos recuerdos. Nos une una amistad muy duradera y inquebrantable. Me agrada mucho poder hablar contigo en este momento y poder conversar con todos los amigos que se unen a nuestro discurso y nuestro análisis en el día de hoy. Muy grato poder estar contigo. Hablemos del Yamil Ledesma músico. ¿Cuándo sale esto de, de expresar a través de la música lo que está en tu corazón? Pues este era un talento, o es un talento que yo no había descubierto. No procedo de una familia de músicos, de una tradición de cantantes, o no estaba acostumbrado a trabajar con música o componer música. Creo que Dios inteligentemente tenía un tiempo ideal para yo descubrir estas habilidades, porque quizás si las descubro antes de conocer y de ser sanado por Dios, pues estoy seguro que hubiera utilizado este talento de manera irresponsable y no para la gloria de su nombre. Así que mi proceso de formación comienza en el área pastoral primero. Y desde el área pastoral, trabajando como pastor asistente de mi primer pastor, José Antonio Hernández, es ahí donde descubro que en adición a predicar la palabra hablada, puedo también explicar los atributos de Dios y lo que está sucediendo en mi vida en ese momento a través de la música. Así que fue en ese orden y se comienza a desarrollar todo un proceso de crecimiento y de madurez. Y Dios, inteligentemente, comienza a añadir personas que colaboran para desarrollar el talento. Así que la experiencia fue de manera escalonada. No fue que de repente pues comencé a cantar y a los meses grabé un disco. Fue un proceso escalonado de crecimiento, de madurez, de conocer gente y de ser edificado y nutrido por gente que cada día colaboraba más para yo poder ser más eficiente en transmitir el Evangelio en forma de música. Cuando vos miras para atrás tu vida, ves un milagro muy grande. Cuando vos ves y decís, uy, hijo, eso era lo que yo era. Y ahora, pastor de una congregación hermosa en Puerto Rico, esposo extraordinario, papá de dos hermosos hijos, alguien que ha cantado, alguien que ha grabado, alguien que ha impactado con su música, alguien que ha escrito. Eh, Mirás para atrás y decís, no lo puedo creer, lo que Dios hizo. En mi caso, sí. Yo soy un hombre, un padre, un pastor, un esposo que procedo de un hogar bien difícil, un hogar que tenía grandes necesidades. Eh, Mi comunidad donde yo me desarrollé era una comunidad muy violenta. Así que lo que yo conocí de pequeño era que la violencia era el mejor instrumento para lograr los objetivos que te proponías en la vida. Así que ya a la edad de 13 años yo me encontraba sumergido en una vida de mucho dolor, mucha desesperanza, tenía una definición de Dios desfigurada, no tenía muchas posibilidades, muy pocas oportunidades. Así que cuando voy a las páginas del inicio, al comienzo, pues noto que la gracia inmerecida de Dios me brindó una oportunidad donde debo reconocer todos los días que el Dios que restaura el pasado, organiza el presente y planifica el futuro, me encontró. Me encontró cuando menos posibilidad yo tenía
de ser alguien o hacer algo. Así que lo que la gente percibe hoy Hmm. o la sociedad que la gente contempla hoy es el resultado de una reparación progresiva, que no sucedió en un día, no sucedió en 5 días. Le ha tomado a Dios 25 años desde ese momento en el cual fui convencido de pecado y al estilo hijo pródigo, Lucas 15, volví en sí y caminé de retorno a la casa de mi padre. Así que lo que puedo hoy hacer es con humildad reconocer que todo lo que soy y todo lo que ha sucedido ha sido el resultado de haberme encontrado con el hombre que se encontró Pablo camino a Damasco. Eso cambió mi vida. ¿Qué desafío, habiendo tenido un modelo de familia disfuncional y, normalidades que vos viviste en tu niñez, que ahora se haya transformado en una anormalidad siendo padre de familia? Y sacar todo lo que tenías metido como modelo, porque no lo pediste, es lo que te tocó, es lo que heredaste, e implementar un nuevo sistema de amor y de familia. Eso es un cambio demasiado fuerte. Y suele tomar tiempo. No es algo que se deba promover como un evento, se debe predicar como procedimiento. El nuevo nacimiento, a diferencia de cualquier actividad o cualquier logro que una persona alcance en un corto tiempo, el nuevo nacimiento suele ser desde adentro hacia la parte de afuera. Y como mejor lo explico es raíces, tronco, ramas y fruto, en ese orden. No está tan interesado Dios en trabajar primero con el talento que trabajar con el carácter, desarrollar las disciplinas, sobre todo las definiciones. La definición que yo tenía de Dios en mi vida era una definición monstruosa y devastadora. Así que si me hablabas de Dios como Padre, yo no podía discernir a Dios como una residencia o un refugio. Yo veía a Dios como un supervisor, como un ser que casualmente su trabajo era buscar las áreas que no armonizaban con él y emitir un castigo. Así que el Dios que yo de niño tenía en mi mente era un Dios retribucionista. Tú haces cosas para que Dios haga cosas. Mientras más cosas hagas para ese Dios perfecto, completo, ese Dios que controla todo, más cosas Él puede darte. Así que te podrás imaginar cuán ocupado yo estaba en suprimir mis áreas débiles, mis áreas frágiles. Para un niño de 10 años, grabarte en la mente no vas a llorar, ni delante de Dios ni delante de nadie. Y pensaba que todas estas expresiones y todas estas emociones eran sinónimos de debilidad. Así que fue bien difícil para mí tratar de ver a Dios en ese momento como residencia para los redimidos o un hogar para los perdonados. Así que me costó mucho trabajo porque yo insistía constantemente. Era un adicto a la aprobación, el maltrato, la violencia, el rechazo, el sentimiento de abandono provocó que me convirtiera en un adicto a la aprobación y constantemente intentaba explicar que yo existía, que yo era alguien y básicamente me camaleonizaba. Así que buscaba cómo, era como una droga violenta y eso me causó mucho dolor. Así que Dios al inicio me mostró en el primer escalón que era un proceso de crecimiento donde Dios iba a desmantelar, a deconstruir, a derrumbar, a romper cosas que impedían
que su presencia pudiera sanar profundamente mi vida. Y eso costó mucho tiempo. Y yo con mucha humildad lo reconozco. Todavía hoy siento que estoy en construcción. Mi lenguaje no suele ser un lenguaje de soluciones simples y remedios ligeros. Cuando la gente me dice cosas como en el 1980 Dios me restauró, yo le contesto, pues en el 2020 Dios me está restaurando, Dios me está sanando, Dios me está reconstruyendo. Otra cosa que fue esencial fue amar el prefijo rey en todas las cosas. Algo que la gente suele suprimir, comencé yo a cultivarlo. La gente persigue diseñar. Dios es experto en rediseñar. La gente le gusta innovar, a Dios renovar, reconstruir, reparar, restituir, rediseñar. Así que empecé a amar el reconocer el estado en que me encontraba. Si estoy cansado, estoy cansado. Si necesito fuerzas, y el conocer a Dios como Padre sin que Él dejara de ser soberano. Él sigue siendo un Dios soberano, sigue siendo un Dios sempiterno, sigue siendo un Dios creador, pero el conocerlo como Padre lo hizo más cercano. Ahora, te voy a traer 25 años para acá de aquel momento. Estamos en abril del 2020. Creo que somos privilegiados de vivir y experimentar uno de los momentos que creo que hasta que el Señor venga se va a hablar como un antes y un después, una bisagra, no sé qué le van a, qué adorno, qué palabra lo van a, algo lo van a llamar. Resulta que como muchos personajes de la Biblia, como Daniel encerrado, como David encerrado, la mujer samaritana encerrada en sus prejuicios, y ok, nos tocó experimentar por primera vez esto, que para algunos va a ser una desgracia, para otros va a ser maravilloso. Y el tema que queríamos abordar con vos no era tanto ni el coronavirus ni el encierro, sino si alguien, porque estamos en la quinta semana, día más, día menos, pero más o menos todo el mundo por ahí va caminando de esta nueva normalidad. Mi pregunta es compleja, pero a la vez simple, porque es 5 palabras, pero tiene mucho, y esto es lo que quisiéramos hablar. ¿Cómo se puede estar fatigado en medio de la quietud? La fatiga se relaciona con la intensidad y el sobreesfuerzo físico, pero encuentro y empiezo a ver gente cansada en el medio de la tranquilidad, del encierro. No hablo de no estar preocupado, sino de estar quieto. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca de esto? Mira, una de las cosas que aconsejaba esta semana en nuestra predicación dominical en línea es que he descubierto o he comprobado a través de la experiencia que hay 3 maneras de confrontar un evento crítico o un evento traumático, un evento circunstancial. La primera es surrealismo, la segunda opción es fatalismo y la tercera opción es realismo. La palabra surrealismo significa por debajo de la verdad. Eso significa que la persona que vive en surrealismo interpreta de manera fantástica o siempre se inclina a la fantasía. La persona que vive en surrealismo no acepta la verdad de lo que está sucediendo. Está haciendo hipérboles, está haciendo exageraciones de las cosas, porque no acepta lo que está sucediendo. Así que una persona que vive en surrealismo, delante de un evento como el que estamos viviendo, puede pensar que lo que está sucediendo es simple o que no está sucediendo.
o que simplemente es algo llano, algo ligero. La persona que vive en surrealismo no acepta que está cansada, no acepta que está agotada, no acepta su fragilidad. La persona que vive en surrealismo, cuando confronta un problema, lo suprime, no está sucediendo. Y esa no es una opción. La antítesis, que es lo contrario, es el fatalismo. Y la persona que vive en fatalismo cree que lo que está sucediendo es el final. Cree que lo que está pasando tiene el tamaño para culminar, para eliminar totalmente cualquier posibilidad de esperanza. Así que la gente que atiende los eventos críticos desde el fatalismo suele ser gente que no tiene mucha esperanza, así que no confronta el problema, no asume responsabilidad en el problema. De manera que el surrealismo y el fatalismo no son una opción. En el surrealismo vivo debajo de la verdad. En el fatalismo hago de la verdad algo tan grande e inmanejable que no puedo atenderlo. ¿Qué es lo que me queda? El realismo. El problema del realismo es que yo tengo que hacer un inventario responsable de lo que está sucediendo. Claro, si la definición que la persona tiene de Dios es que Dios es un fiscal y no es un compañero, crea problemas para poder atender la realidad. Porque si tú no encuentras en Dios los atributos para poder trabajar con tu fragilidad, ¿qué significa? Que hay días en que yo me he levantado que siento que todas las cosas están bajo control. Pero si soy honesto y soy humilde y soy un ser humano de carne y hueso, reconozco que hay días en que yo me he levantado que siento que todas las cosas están fuera de control. Si yo trato de suprimir esa realidad y cuando yo estoy cansado, necesitado de ser abrazado, necesitado de ser escuchado, necesitado de poder ventilar lo que me está sucediendo, y yo trato de suprimir eso o colocar un torniquete que detenga la hemorragia, pero no el accidente que causó la hemorragia, o trate de impedir que mi mente atienda lo que está sucediendo, voy a tener muchos problemas para poder manejar todo lo que va a suceder en la quietud. Así que 3 opciones: surrealismo, fantasía, fatalismo, todo se terminó, o realismo. Esto que está sucediendo, ¿ha sucedido antes? El realismo invita a que la mente sea una mente crítica y sobre todo que pueda observar de manera panorámica los eventos circunstanciales a través de la historia. Esto que está sucediendo no se parece a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, a la Gran Depresión, la peste bubónica, todas estas cosas que ya han acontecido y como humanidad las hemos atendido, pero necesitan de una visión objetiva y realista. Así que el surrealismo, la fantasía y el fatalismo no son una buena opción para poder atender los eventos críticos que nosotros atravesamos en la vida. Es el realismo. Esto que está sucediendo, ¿qué produce en mi vida? Te voy a ser honesto como pastor. Conviene que sea muy franco. En medio de este proceso he tenido necesidad de conversar. Como pastor, estudiante de teología, amante de la literatura teológica, también me he cansado. Necesidad de ser franco con Dios y de reconocer sus atributos en adoración, pero al mismo tiempo desnudar mi verdad delante de Él y decirle: yo como pastor, como padre, como esposo, ciudadano, como líder, como cantante o autor, necesito de tu presencia cercana. Y hoy estoy cansado o hoy estoy necesitado. Y eso es lo que nos podría abrir la puerta a poder manejar de manera eficiente los procesos de quietud. Porque en el silencio, más que en el activismo, hay zonas muy, muy peligrosas
que se pueden convertir en pequeños pozos o pequeñas trampas, que el estar quieto no significa que estoy interpretando correctamente lo que está sucediendo. Creo que mucha gente se va a identificar con lo que estás diciendo, porque creo que hemos sido cristianos de teoría, ¿no? De cumplimiento, siendo responsables, y nos sacaron la tradición, el domingo, las paredes, la música, ¿no? Y de repente ahora hay una nueva normalidad que nos está haciendo mucho pensar, ¿no? Entonces, tal vez el Salmo 4, cuando David dice, en paz me acostaré, porque en realidad, pase lo que pase, solamente en ti he puesto mi confianza y tú eres el... Pero de ahí a vivirlo, ¡ja! O sea, eso significa ¿qué significa todo va a estar bien? Porque en realidad no va a estar bien todo, porque después de esta crisis, cuando todo se supere, van a seguir los problemas normales de la vida. Tu trabajo, tu familia, tu discusión, tus hijos, se fue, te abandonó. En realidad todo está bien porque tenemos vida eterna, ¿no? Eso lo hablábamos ayer. Ahora, la gente se identifica con lo que estás diciendo y está diciendo, estoy cansado, estoy sin fuerza, pero no porque me levanto a las 5 de la mañana como antes, sino porque hay algo nuevo que está produciendo este cansancio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no sos, yo sé que hay que ir a la palabra y Dios es el que conforta, pero si tenés ese tipo de personas enfrente tuyo, ¿cómo la aconsejás? ¿Qué ejercicios prácticos, espirituales, que para decir, hey, ahora hay que hacer gimnasia, pero de la otra tipo, también de la física, porque no podemos permitir que el enemigo nos engañe con este cansancio que en realidad está acá? ¿Cuál es tu consejo? Mira, en la quietud, mi recomendación sería, número uno, alejar el minimizar el problema. Hay una tendencia muy natural, es un denominador común en nuestra región, hacia Occidente. En Occidente hemos comprobado que lo que se pesa, lo que se mide, lo que se cuenta y lo que se palpa es muy importante para esta región. Así que las dimensiones, lo que alcancé, lo que logré, lo que acumulé, muchas veces nuestra región lo utiliza como un indicador de que Dios está presente. Así que el éxito hacia nuestra región se mide por la estética, por el volumen de las cosas. ¿Qué sucede cuando esas cosas ya no tienen la misma eficacia de antes? ¿Qué hago entonces cuando lo que se pesa, lo que se mide, lo que se cuenta y lo que se palpa, ya no tengo alcance a eso? Pues hay personas que suelen minimizar el problema. Y al minimizar el problema, él pierde la peligrosidad, el problema. Cuando yo lo hago un evento minúsculo. Y entonces tú vas a encontrar mucha gente que tiene unos eslogans muy interesantes. Pronto pasamos la página. De aquí nos levantamos más fuertes que nunca. Esto lo vamos a hacer todos juntos. Y mira, todos estos eslogans son súper importantes. Todos son muy motivacionales y son necesarios. Así que una persona que se levanta y dice, bueno, lo importante no es la caída, es levantarme. Lo importante no es lo que sucedió, sino lo que va a suceder. Todo eso es bueno en la medida en que no minimice el problema, porque al minimizar el problema se le resta importancia. Si cuando una persona esboza y dice, no está pasando nada, lo que está sucediendo es un pequeño huracán, debo tener un poco de cuidado, porque lo que está sucediendo es algo muy importante. En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, mientras se desarrollaban los eventos bélicos en Europa,
Hay regiones del planeta que se enteraron de la guerra por las noticias, pero no recibieron el impacto directo de la guerra. La diferencia en este momento es que todo el globo, todo el planeta y la gente que lo habita, todo el sistema financiero, el sistema geopolítico se detuvo. Y la gente ha resentido ese proceso. Si la crisis o el trauma durara 5 días, pues básicamente eso está dentro de nuestro marco referencial de tolerancia. Pero cuando la crisis no tiene fecha de caducar y cuando se aleja más y más y más el retorno de nuestra vida cotidiana, yo debo tener cuidado de no minimizar lo que está sucediendo. Así que la primera recomendación es alejarnos de minimizar el problema. Lo segundo es maximizar el problema, que es darle un tamaño al problema o darle unas propiedades a ese problema que él no tiene. Así que maximizarlo sería como preparémonos porque ya no podremos salir de este problema, porque no tengo el celular, porque no tengo lo que tenía antes, porque todo lo que he acumulado no garantiza que yo tenga paz mental ni salud emocional. Puedes tener una casa grande y no tener un hogar, porque tener una casa grande y tener un hogar son dos cosas distintas. Puedes ser una persona influyente y no respetada. Puedes ser una persona carismática y no tener carácter y no haber desarrollado virtud, ética, mesura, prudencia, decoro, integridad. Son atributos inmateriales. Pero el tamaño de mi cuerpo, mi capacidad intelectual, mis destrezas vocacionales, solo le dicen a la gente lo que yo hago. No pueden identificar con precisión quién yo soy. Así que este proyecto que nosotros estamos atravesando, creo que tiene Dios un interés muy, muy preciso en trabajar desde el hombre interior y la mujer interior hacia la parte exterior. Así que, consejo número 1, minimizar el problema no es una opción. Maximizar el problema no es una opción. ¿Qué queda? La prudencia. Porque la prudencia me invita a discernir, a interpretar de manera eficiente qué está sucediendo. Así que una persona que está en silencio y una persona que está en quietud, una persona que su agenda se ha detenido, no deja de estar en peligro. Creo como pastor que se encuentra en una zona vulnerable. ¿Por qué razón? Cosas que suelen suceder cuando la gente está quieta. La mente comienza a proyectar panoramas que no están sucediendo. Así que la gente desde su crisis, desde su dolor, puede comenzar a contemplar hacia el futuro cosas que no han sucedido y probablemente no van a suceder. Son panoramas de qué va a pasar mañana y todavía no ha terminado la semana y estoy pensando qué va a suceder en junio. Junio no ha llegado todavía. Yo sé lo que estoy haciendo hoy. Hoy estoy conectado contigo, nos estamos poniendo de acuerdo, armonizando en una misma preocupación, un anguish, una angustia. Las murallas están quemadas, las puertas están destruidas y la gente está sentada en cenizas. O sea, no es mi ilustración, es la ilustración de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Nehemías. Pues, ¿qué va a suceder en junio? No tengo la menor idea. ¿Qué va a suceder a final de año? No tengo la capacidad de moverme a ese tiempo, pero yo sé qué es lo que va a suceder en el día de hoy. En el día de hoy no quiero minimizar el problema ni maximizarlo. Quiero recurrir a la prudencia, discernimiento. Son los dones para pensar. Discernimiento, sabiduría, inteligencia, la capacidad de poder presentarme frente al problema y atenderlo de manera justa y razonable. Ese sería un buen instrumento para que la mente no me traicione, porque en el silencio es donde más panoramas
se generan de cosas que creemos que pueden suceder o van a suceder, y muchas de ellas son el resultado de nuestras proyecciones. El mejor ejemplo que puedo utilizar, o la mejor ilustración, es la que voy a estar utilizando próximamente para el sermón dominical de esta semana. Y es cuando Noemí salió con su esposo y con sus hijos de un hambre, una gran necesidad que existía en su región, hacia un nuevo horizonte. Y en ese nuevo horizonte, en ese nuevo mundo de oportunidades, tanto Noemí como su esposo y sus hijos atraviesan por un trauma severo. Muere el esposo de Noemí, muere su hijo mayor y su hijo menor, y ahora tiene que regresar a su región sin su familia. Cuando ella se acerca a la ciudad, le solicita a la ciudad que le cambien el nombre y de Noemí le llamen Mara. Para ella, Mara es el equivalente a lo he perdido todo, no tengo cómo recuperarme. Y no solamente eso, sino que proyecta su dolor a la circunstancia y le indica a la gente que el Todopoderoso le ha quebrantado y le está haciendo daño. Esa no es la realidad de la historia, pero ese es el dolor proyectado sobre las circunstancias. Así que en el silencio debemos tener mucho cuidado de no proyectarnos tan y tan hacia adelante que perdamos contacto con la realidad de nuestro presente. Para terminar, la verdad que es un placer escucharte y cómo Dios usa y cómo revela a través de tu vida claridad para estos tiempos difíciles, ¿no? Y solamente una última pregunta. No solamente nos toca confiar, avanzar, estar tranquilos y no fatigarnos buscando al Señor, sino nos toca no permitir que nuestra familia se fatigue. Yo creo que nuestras esposas se fatigan de cierta manera y nuestros hijos se fatigan de otra manera. Entonces nos toca no solamente trabajar nuestra propia fatiga, sino el estar levantando a nuestra familia que cuando he tenido charlas con gente hace 5 semanas, todo va a estar bien y a medida que pasan las semanas va mutando, ¿no? Este pensamiento y ahora no es tranquilo, ahora mi preocupación es mantenerlos y confiando en el Señor. ¿Cómo trabajas con tu familia? Lo primero que es bueno que tome en consideración. Lo primero que es bueno que tome en consideración es que todo lo que yo intento hacer para Dios y para mi familia, lo estoy haciendo desde un cuerpo humano. Si yo pierdo contacto con esa realidad, lo más probable es que trate de presentarme tanto delante de Dios como delante de ellos como alguien inquebrantable. Y yo no debo darle esa impresión a mis hijos, o no debo pedirle a mis hijos y a mi familia que crean que eso es lo que Dios está solicitando de mí. Claro, porque puede provocar una mala imagen de lo que Dios está interesado en hacer. Yo creo que el Salmo 34 sería una excelente ilustración a considerar. Alabaré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Los mansos lo oirán, ellos serán fortalecidos, van a engrandecer al Señor y vamos a adorar al Todopoderoso. Del verso 1 al verso número 3 están las aspiraciones del adorador. Si le preguntas a cualquier líder, a cualquier pastor, a cualquier persona en este momento, ¿cuál es tu aspiración? La gente podría decir, adorar, ser leal, ser fiel, responder de manera eficiente, resistir todo lo que está sucediendo. Todo el que aspire a hacer eso, le felicitamos en este momento. Aspiras a algo bueno, estás aspirando a algo muy digno y benévolo. ¿Cuál es el problema?
que todo lo que el salmista quiere hacer, lo va a hacer desde un cuerpo humano. Y nosotros no podemos divorciar al salmista de esa realidad. No podemos asumir que el pastor, luego de su maestría, su bachillerato y su doctorado, entró a un nivel tal, a una dimensión tal de resistencia total, que no va a llorar, que no va a sentir fragilidad. Y nuestros hijos deben entender que en casa, papá es un ser humano. Porque ahora en el Salmo 34, el mismo salmista dice: invoqué al Señor y el Señor me respondió y me libró de todos mis temores. Esa palabra no es utilizada por nuestra generación, que nuestra generación se inclina más al triunfalismo, a un lenguaje positivista. Y no está mal que la gente quiera ser resistente. Lo que está mal y es peligroso es que se olviden de que son seres humanos que tienen necesidades esenciales que deben ser suplidas, muchas de ellas por mediación humana. Tu vida, Esteban, me bendice y me edifica. El ejercicio que tú y yo estamos haciendo en este momento es tan sanador para mí como pastor y es tan reconstructivo para mí como ser humano. El yo poder ventilar, el yo poder utilizar de mis materiales para exponerlos y el que tú me des la oportunidad de yo poder conversar, el verte, para mí es sanador y sería muy, muy riesgoso darle la impresión a la gente que están escuchando en las pantallas a dos gladiadores. Esteban y Yamil deben ser los soldados símbolos de la resistencia. Y lo más probable es que mucha de la gente que nos está escuchando ni se imagina tanto el dolor que tú estás atravesando, las preocupaciones pastorales, las preocupaciones maritales, el atender a tus esposas. Así que yo le he pedido al Señor muy intensamente que me ayude a ilustrar su evangelio de manera eficiente a mis hijos. De tal manera, le he dicho en oración, que mis hijos sepan y puedan detectar cuánto yo te necesito en este momento. Si en medio del proceso de contemplación mis hijos me perciben tan y tan resistente que puedes tú, Dios, estar ausente, habré cometido un error. Yo quiero que ellos vean la fragilidad, pero al mismo tiempo vean la intención. Así que me libró de todos mis temores. Él iluminó mi rostro, dice el salmista en el Salmo 34, y mi rostro no fue avergonzado. Y utiliza la palabra, este pobre clamó. El autor del Salmo 34 utiliza los materiales que tiene al alcance. Está haciendo uso de las metáforas, del lenguaje figurado. Está haciendo uso de la materia prima que tiene cerca de él. Y le dice al Señor, para mí, lo mejor que puede explicar en este momento quién yo soy y quién tú eres, es este pobre clamor. No es autoestima baja. Lo que el autor está haciendo es apuntalando y subrayando cuáles son los roles. A mí no me avergüenza decir, Esteban, con todo mi corazón, que yo soy la hechura, Dios es el hacedor. Dios es el creador, yo soy la criatura. Dios es el sanador, yo soy el herido. Dios es el dibujante, yo soy el papel en blanco donde él dibuja. Y eso no es que no estime mi vida, es que conviene que los roles no se inviertan en este momento. A los amigos, amigas que nos están escuchando, a los pastores que nos están escuchando en este momento, pastor, tu iglesia necesita un ser humano en este momento. Tu iglesia necesita en este momento que tú puedas ayudarle, que puedas involucrarte, pero que nadie se olvide en la comunidad que tú eres un ser de carne y hueso, que tú eres un hombre que tienes necesidad de ser escuchado. No luches solo esta batalla. Lo que Dios está buscando no tiene que ver con tu desempeño, tiene que ver con la virtud de tu carácter. El desempeño es importante, tus habilidades son importantes, tu talento es importante, pero descansar es espiritual. Hablar con un amigo es espiritual. Conversar con alguien es espiritual.
tocar la puerta, decir la palabra, no puedo hacerlo solo, es espiritual. Y eso creo que hace falta en este momento. Porque cuando todo se normalice, puede ser que este sea la antesala de un gran movimiento y un avivamiento, Así. no cosmético, sino un avivamiento funcional. Pero ya pasamos por la caída de las Torres Gemelas. Y recuerdo a pastores de la ciudad de Nueva York explicando qué fue lo que pasó después de que las Torres Gemelas cayeron al suelo. Los templos se llenaron. La residencia de los redimidos no cabía la gente. La gente comenzó a pensar en expandir, en romper, en extender. Sin embargo, pastores muy prudentes decidieron esperar para identificar si lo que estaba sucediendo era un avivamiento cosmético o era un avivamiento funcional. Cuando las luces se encendieron, cuando la economía comenzó a reactivarse nuevamente, también la gente volvió a recuperar su estilo de vida pasado. Queremos un avivamiento funcional, un avivamiento raíces, troncos, ramas y fruto, en ese orden. En un avivamiento bíblico funcional, lo que está dormido se despierta, lo que no sentía siente, lo que no ve comienza a ver, lo que no escuchaba escucha, lo que no atendía atiende, lo que no servía sirve, y todo eso para la gloria de su nombre. Así que esta circunstancia puede servir como un instrumento para revelar cuán vulnerable soy, pero también para ayudarme a entender quién es Dios en medio de este proceso. Si estás cansado, estás cansado. Si necesitas ayuda, necesitas ayuda. Pastor, pastora, amigo, amiga, no luches solo esta circunstancia, porque eso no es lo que Dios está persiguiendo de nosotros. Eh, una crisis nunca desafía, una crisis revela quién soy, ¿no? Y gracias por dejarte revelar, porque es agua fresca el poder escucharte y eh, anima, reenfoca y ayuda a ver el día a día. Así que para mí es muy saludable poder ser refrescado por las palabras que Dios pone en tu corazón, querido amigo. Así que gracias por ese tiempo. Y Gracias quisiera a darle ti, amigo. besos a Jessica, a los nenes, y nuestro compromiso de estar orando siempre por vos, por tu iglesia, por tu ministerio y que el Señor siga soplando sabiduría y palabra de revelación para los que nos disfrutamos el poder escucharte. Gracias por la oportunidad, amado amigo, y gracias a todos los amigos que estuvieron conectados y pueden disfrutar de esta conversación, aconsejar, compartirla hacia adelante, pues va a ser muy grato para mí saber que voy a colocar un ladrillito dentro de la muralla de la recuperación. Así que un abrazo para todos, para ti, para tu familia y para todos nuestros amigos. Muy grato poder estar con ustedes. Dios te bendiga mucho. Nos vemos.